Buenas noches, bienvenidos a Conexiones de viernes 17 de marzo de 2016. Gracias a ustedes que nos acompañan a esta hora de la noche. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Saludos a quienes nos acompañan a través de la transmisión abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. También nos están acompañando a través de las plataformas digitales, a través del fanpage de Will Salgado y TVO Canal 23 en todo el mundo. Y la otra opción que también tiene usted para vernos es a través de la aplicación TVO Canal 23, que puede descargarla desde su smartphone y entonces pues nos puede sintonizar desde cualquier lugar también a nivel mundial. Les recuerdo a ustedes, en el segundo segmento de Conexiones tendremos habilitados dos números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179, lo tiene ahí en pantalla para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados de esta noche. Vamos a mostrarles a ustedes un poco de lo que estaremos conversando alrededor de los temas principales, que es lo que tenemos en pantalla. Jóvenes de la derecha crean interpartidaria y llaman al FMLN a unirse. Esto es lo que ha publicado diario El Mundo recientemente. Dice: el movimiento está conformado por jóvenes dirigentes de partidos Arena, Gana, PCN y PDC. Vamos a hablar un poco sobre esto, de un poco cuál es el sentimiento que tienen los jóvenes. Hay algunas encuestas que se han cursado sobre el tema de la violencia en el país y bueno, las preocupaciones que hay en torno a por qué se piensan ir de El Salvador y entonces qué es lo que hay que hacer para que este país sea vivible, sea viable para nuestros jóvenes. La población sigue inconforme con el gobierno, esto lo ha dicho el EPG Datos de la información que ha recogido en esa estadística, confirmando un poco el malestar que hay sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, sobre esto estaremos conversando esta noche. Queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Guillermo Almendaris. Él es representante, más bien el coordinador nacional de la juventud del Partido de Conciliación Nacional, PCN. Guillermo, es un gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Buenas noches, William. Muchas gracias por abrirnos este espacio en esa noche. Bueno, perfecto. De igual forma nos acompaña en nuestros estudios Josué Godoy. Él es representante de la juventud del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena, que están integrados a la vez en el marco de esta campaña o movimiento de Voz Depende. Josué, bienvenido. Buenas noches. Gracias, William. Buenas noches. Es un placer estar acá compartiendo y sobre todo hablando de temas de interés de la juventud y en general de la población salvadoreña. Perfecto. Bueno, debo aclarar que por cuestiones de espacio solo puedo tener dos invitados acá y bueno, está en este momento representantes de Arena, obviamente, y del PCN. Más adelante haremos el esfuerzo por tener también a los jóvenes por separado, desde luego, a los jóvenes del PDC y del partido Gana para que puedan dar sus puntos de vista. Esto lo haremos porque además los jóvenes representan un segmento muy importante en nuestro país, dicen el futuro, pero bueno, ya son el presente sin duda alguna. Antes de entrar en materia, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y en el oriente de nuestro país. Bueno, para comenzar, a ver, Guillermo, si nos colocas un poco en perspectiva, lo que tenemos reflejado y lo que hemos mostrado en pantalla, lo que decía el periódico, por lo menos Diario El Mundo, la versión apareció en varios rotativos y en varios medios de comunicación cuando ustedes hicieron una conferencia de prensa, pero es jóvenes de la derecha, dice, crean interpartidaria y llaman al FMLN a unirse. Pero bueno, explícanos en principio de qué estamos hablando. Sí, esto es un movimiento que nace del corazón de los partidos PCN, Arena, Gana y PDC. Genuinamente estamos queriendo unirnos ahorita que representamos a nuestros partidos a nivel juventud para empezar a combatir la polarización, empezar a combatir esa división de que pueden ser de ideologías, de pensamientos y llegar a un común acuerdo hacia un futuro, a un mismo rumbo. Yo creo que esta publicación no entendió muy bien el mensaje. Esta no es una coalición, no es un movimiento de derecha. Como tú puedes saber, Arena, PCN, Gana y PDC no son izquierda. El FMLN es el único partido, se puede decir en este momento, con representación parlamentaria de izquierda. Pero sí es una unión de la mayoría de los partidos a donde ya se invitó. No se está invitando a partir de esta conferencia que tuvimos, sino que de hecho ellos ya estuvieron, ya están. Nosotros lo consideramos, ya tuvimos incluso una obra hace un año y medio, creo, ya, cuando fuimos al Instituto Arce, creo que se llamaba, y todos los partidos fuimos a regalar implementos deportivos, participamos ante ese instituto. O sea que es un movimiento, es una interpartidaria que nace ya como hace un año y medio, 2 años. Ahora bien, Josué,
¿qué es lo que los va unificando? Es decir, ¿en qué momento deciden ustedes y, bueno, hay que crear una estructura donde estén todos los jóvenes? Y un poco cuál es el concepto en el caso del FMLN, porque creo que es importante aclararlo porque no están en este momento, pero bueno, explícanos eso. Okay. Bueno, primero decirte que el país atraviesa un momento histórico. Este bono demográfico que nos coloca como el 60% de la población lleva una serie de instituciones a poner el ojo, por decirlo así, en el sector juventud del país. Entonces, por supuesto que sabemos que la política es un vehículo de transformación de las sociedades, entonces han habido diferentes esfuerzos. Pero todo esto nace precisamente porque el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria convoca a un primer curso de jóvenes en política. Entonces, los diferentes partidos políticos envían representantes y estuvimos alrededor de 18 sábados, creo, ¿verdad, sí, Guillermo? Jóvenes de todos los partidos políticos que tienen representación en el país y de instituciones y organismos de la sociedad civil, todos jóvenes. Claro. Posteriormente, cuando terminamos el curso y nos graduamos, sobre todo fue una experiencia bastante gratificante y que nos sensibilizó mucho a que tenemos que trabajar por el país. ¿Eso fue previo a la constitución de la interpartidaria? Eso fue, sí, casi simultáneamente. De hecho, en ese momento también, meses después, se conformó el grupo parlamentario de jóvenes y era una serie de esfuerzos los que se daban. Pero justo al momento que nos graduábamos de ese curso, los diferentes representantes de los partidos políticos dijimos, ok, pero no queremos que esto se quede aquí. Tenemos que construir... Claro. Por decirlo así, un organismo donde estemos sentados todos los partidos políticos y así es como nace la mesa multipartidaria y ya cuando nace la mesa comienzan pues las diferentes propuestas e iniciativas de trabajo y de esto surge la campaña de Vos Depende. Ya, ahora bien, tenemos un país totalmente polarizado, ¿no? Aquí en este país lamentablemente no hay grises, no hay otros tonos, o es blanco o es negro y en esa dinámica pues de alguna forma ha entrado todo el país. Basta que ver la forma en cómo se gobierna, cómo se decide, todo este tipo de cosas. A ver, ¿cómo logran ustedes o cómo creen que se puede articular un esfuerzo en el que haya coincidencia plena de todos los jóvenes y no importando que sean blancos, rojos, azules, negros, verdes? Creo que uno de las razones por la que este esfuerzo y esta iniciativa ha podido caminar es porque hemos tomado los puntos que nos unen y hemos dejado de lado los puntos donde tenemos diferencias. Entonces, y empezamos a trabajar en esos puntos de coincidencia. Por supuesto que la polarización se tiene que ir rompiendo poco a poco. Si iniciamos trabajando donde no existen mayores diferencias, por supuesto que después vamos a sentarnos a discutir con muchísima más madurez los temas donde existen diferencias ideológicas. Por ejemplo, Guillermo, ¿cuáles son esos temas entonces en los que puede haber un poco de coincidencia? Porque uno piensa, bueno, este país, por ejemplo, se crean planes de desarrollo proyectados para 5, 10, 20 años y nunca se cumplen. Es decir, llega un gobierno, incluso el mismo partido, y le da vuelta a todo. Eso ha pasado. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los temas de coincidencia que puede ser... que nos afecta transversalmente a todos, pero en los que podemos coincidir en términos de la respuesta, de las soluciones que se pueden dar? Sí, mira, esta es una bendición, porque no te has dado cuenta que se hacen interpartidarias reuniones cuando hay crisis, cuando las cosas ya no caminan, se estancaron. Exacto. Entonces nosotros vimos eso. ¿Qué tal si hacemos una plataforma donde podemos conversar tranquilamente todos los partidos políticos y no esperar a que lleguemos a una crisis? Y te voy a decir un ejemplo. El medio ambiente no debe llevar colores. La violencia no debe llevar colores partidarios. El trabajo, la falta de empleo, no tiene que ver colores. Hace poco me acuerdo que estábamos en una entrevista y la representante, la diputada Cornejo del FMLN, hablaba de los logros y de los problemas de la violencia. Yo le decía, todos nosotros los que estábamos en esa entrevista tenemos que apoyar a quien esté en el gobierno para que la violencia disminuya. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Vamos a tomar esos temas y vamos a tener el cuidado de no tocar puntos sensibles. Sí se puede llegar a un momento donde todo el mundo, lo que estemos tratando, no toque ideologías o no toque puntos sensibles y al final hacer campañas, hacer acciones, ¿verdad?, en conjunto, quitando por un momento los colores partidarios. Ahora, eventualmente no está el FMLN todavía integrado, ¿no? ¿Por qué no? Pues, como te contaba Guillermo, en un inicio, cuando
estaba un secretario nacional anterior al que está ahora, tuvimos una iniciativa donde participamos todos los partidos. Sin embargo, se han extendido las invitaciones mediante el instituto, mediante los diferentes canales. Sin embargo, nosotros como mesa seguimos esperando a que se sumen de momento, ¿verdad? Los motivos los desconocemos, sabemos que es de organización interna, pero como te digo, la invitación está hecha y esperamos que pronto puedan sumarse, porque yo creo que los temas de país es importante que estén todas las partes, que son partícipes y también que al final son afectadas, ¿verdad? Entonces... Claro. Ahora, ¿es posible hacer a un lado el espíritu de competencia electoral, ese afán de búsqueda de votos de cada partido político? Digo, como algo natural en un partido político, pues, pero ustedes pueden apartar, digamos, ese espíritu de la competencia por buscar adeptos, por buscar votos y querer sobreponerse en un proyecto como este. O sea, sí, de hecho, quiero comentarte que la población demográfica de la juventud es tan grande, la que no participa en política, que yo no veo la necesidad de competir, por ejemplo, con ese caso con Arena, con GANA y PDC. Hay tantos jóvenes que no forman parte de la política, que el mercado para que ellos se sumen a nuestros partidos es tan grande que no tenemos que andar compitiendo. Al contrario, queremos a través del Instituto Holandés y esta interpartidaria crear espacios para que ellos se incorporen. Yo creo que la juventud no se mete por la misma polarización, como solo nos ve atacándonos, como solo nos ve nosotros buscándonos los trapos sucios. ¿Qué joven va a querer estar en un partido político? Pero si ya nos mira unidos por causas que verdaderamente no tienen por qué competir, tenemos por qué competir, nosotros al demostrar que sí podemos estar unidos, ellos sí van a querer participar en política. Sí se puede. A ver, hablemos de los temas, de los grandes temas de nación, Sí. Que son los que están... en el caso de la violencia, por ejemplo, la cuota más grande de sacrificio, de sangre, de dolor, de luto, de muerte, todo lo que queramos ponerle, se la están llevando, la parte peor se la están llevando los jóvenes. Cuando uno ve las estadísticas, los jóvenes son los que se están muriendo, adolescentes en adelante, ¿no? Incluso niños en algunos momentos, en la medida que son utilizados para algunos fines en el marco de la violencia por las pandillas. Pero eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo están analizando el tema de violencia? ¿Por dónde hay que entrarle? Bueno, cualquiera de ustedes. Nosotros tenemos algunos ejes de trabajo. Por supuesto, sabemos que como mesa y como campaña, principalmente lo que busca es que todos esos problemas de nación, por lo general, solo los criticamos o los desconocemos o los vemos desde fuera, la población joven. Entonces, estamos diciéndole a la población joven, depende de vos cambiar la realidad y que se involucren y participen haciendo política, tanto en espacios partidarios como en la sociedad civil, porque también antes de ahondar precisamente en el tema de violencia, quiero contarte que estamos haciendo historia porque es la primera vez que los partidos políticos se sientan a conversar con la sociedad civil en un espacio donde todos tienen voz y voto en el tema de los ejes de trabajo. Y precisamente en el tema de violencia, la forma que nosotros como mesa multipartidaria y también como campaña queremos incidir es llegando a los espacios, a las universidades, a los institutos, a los lugares donde se encuentran los jóvenes, a escuchar cuáles son las soluciones que ellos proponen para poder resolver este tipo de problemas. Y por supuesto que nosotros tenemos como representantes de partidos políticos el compromiso de trasladar toda la información que nosotros recibimos de estos espacios donde vamos a discutir, vamos a conversar con jóvenes para poder tomar las decisiones correctas y que los políticos que hoy nos representan puedan escuchar el sentir de la población y sobre todo decirle a los jóvenes que tienen que estar en los espacios políticos, que tienen que participar. ¿Y es posible hacer la conexión con los jóvenes? Me refiero a los jóvenes que viven en las comunidades marginales, en las comunidades más pobres en este país y que están muchos en esas zonas de riesgo de caer, digamos, en el tema de las pandillas, en la violencia, otros que ya están sumergidos en esa situación. ¿Es posible hacer esa conexión con ellos? ¿Por dónde hay que comenzar? El tema de educación, por ejemplo, hay que generar condiciones en términos de, uno piensa, bueno, lo que todo el mundo busca es trabajo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hacer? Pues eso es una cosa que yo te quería decir. Yo gracias al Señor, soy economista y abogado y yo veo números como economista. Yo te puedo decir que la solución para la violencia se tiene que ver de 3 ejes: la prevención, la coacción y la rehabilitación. En lugar de solo aventarles balas, el país tiene que aventarles oportunidades. Y para que las oportunidades vengan,
tiene que haber un ámbito de paz. Pero si nosotros, los partidos políticos, a todos los niveles estamos peleando, la comunidad internacional no va a querer invertir en nosotros. Sí, El Salvador tiene grandes oportunidades. Convertirnos en un hub de servicios logísticos o convertirnos en un hub de servicios telecomunicativos como lo son los call centers. Esas son dos oportunidades obvias para nosotros. Si en lugar de estar peleando, imagínate qué lindo, él y yo ya estamos por los 30, los que están atrás de nosotros andan entre los 15 y los 25 años. Si nosotros empezamos a hacer estrategias a largo plazo a través de estas interpartidarias, quitando las ideologías, porque te voy a hacer un ejemplo, convertir a El Salvador en un hub logístico o un hub de servicios, y si nos ponemos de acuerdo en una estrategia a largo plazo, ellos como demás partidos, para cuando nosotros lleguemos a gobernar y seamos las cúpulas del partido, ya habremos trabajado antes previamente. Entonces sí nos podemos unir, sí podemos proponer espacios y oportunidades como juventud, porque somos jóvenes. Sí se puede, si lo empezamos desde ahorita. Ahora, todo el tema alrededor de esto, Josué, es cómo dar el paso de salir digamos, de los análisis, de los diagnósticos en las oficinas, en el aire acondicionado, ¿no? En la comodidad, digamos, cómo romper con esa parte. A ver, escucho tu respuesta porque sí, ya vamos a irnos a un corte comercial. Pero a ver, por favor. No, precisamente, como decía Guillermo, todo este tipo de iniciativas y propuestas que van a surgir de los jóvenes, queremos precisamente salirnos o de la capital, como regularmente surgen todos los movimientos que se quedan en San Salvador, y hacer un trabajo territorial. Nosotros, como líderes de partidos políticos, tenemos un trabajo territorial en los diferentes departamentos. Claro. Y todas las actividades de la mesa, los conversatorios, los talleres, las campañas que como mesa multipartidaria, como de vos depende, vamos a lanzar, van a ser precisamente en esos lugares donde no llega la televisión, donde no hay Twitter, donde no hay Facebook. Ese tipo de jóvenes que viven en las comunidades rurales o en las comunidades urbanas, y también esas comunidades que son vulnerables, y que muchos de esos jóvenes son o tienen una opción o se involucran en agrupaciones ilícitas, o precisamente pueden perder su vida. Ahí es donde pero hay que empolvarse los zapatos, ¿no? Claro, o sea, claro. Y creo que nosotros como políticos jóvenes nos empolvamos los zapatos pues todos los días, porque en realidad las necesidades más grandes surgen en esas comunidades donde los servicios no llegan, y por supuesto que con la comunidad urbana también tiene necesidades, pero tiene un poquito más de acercamiento y más de herramientas de cómo comunicarse con sus servidores públicos, con los partidos políticos. Así que decirte que estamos dispuestos a seguirnos ensuciando los zapatos para conocer las necesidades de los jóvenes y poder llegar a iniciativas como las que Guillermo planteaba, que saquen a El Salvador adelante. Pero sí, el objetivo primordial también de la mesa y de la campaña es romper la polarización que existe en el país. De acuerdo, vamos a una pausa comercial. Recuerdo a ustedes, vamos a tener habilitados dos números de teléfono, estarán apareciendo en pantalla: 22630023, 22649179. Mientras tanto, les recuerdo nuestro patrocinador de Conexiones Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos. Mi nombre es Gabriel Recinos, tengo 31 años, formo parte del team desde su creación en 2015. Durante la permanencia con el team he aprendido a ser más disciplinado en cuanto a la técnica y otras formas de poder practicar este deporte. Yo lo inicié a practicar de años atrás, inicialmente por cuestión de salud. En este caso ahora también he integrado el elemento competitivo, que ha sido un complemento a la forma en como yo veía el atletismo. Me dedico al área del periodismo enfocado sobre todo al área legislativa. Para aquellas personas que están interesadas en formar parte de este estilo de vida, los invito a que lo hagan. Van a darse cuenta que los beneficios para su salud son muchos. Inicialmente puede parecerles complicado o difícil iniciarlo, porque requiere disciplina y bastante entrega, pero cada quien puede hacerlo a su ritmo. No tienen que tratar inicialmente de copiar a otras personas. Tienen que saber que cuando ustedes empiecen a dar sus primeros pasos dentro de este deporte, lo van a hacer según sus condiciones y sus capacidades, y poco a poco se van a dar cuenta que pueden irse superando, porque antes de tratar de superar a otras personas que pueden ver en una competencia, tienen que tratar de superarse ustedes mismos, y se van a dar cuenta que mediante el entreno constante van a lograr alcanzar esas metas que se propongan.
continuar con nosotros. A esta hora tenemos habilitados 2 números de teléfono. Si ustedes desean, pueden participar con la pregunta o el comentario para nuestros invitados. Estarán apareciendo ahí en pantalla los 2 números. Está con nosotros en nuestros estudios Guillermo Almendaris. Él es coordinador nacional de Juventud del Partido de Conciliación Nacional, y también Josué Godoy, representante de la Juventud del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Están impulsando como interpartidario el movimiento, o más bien una campaña que se denomina De Vos Depende. Pero bueno, estamos hablando un poco sobre el tema de polarización, los grandes temas de nación en este país, un poco cómo le pueden entrar los jóvenes y cuál es la incidencia que pueden tener. Antes de entrar a la parte que tiene que ver con esta lámina que tenemos proyectada acá en el monitor, por ejemplo, es una encuesta que hizo la Fundación Cristosal, y aquí tienen ustedes prácticamente un porcentaje muy alto de salvadoreños, por ejemplo, piensan irse del país. Estamos hablando del 88% de salvadoreños que han sido encuestados a través de esa investigación y dicen que piensan irse. Pero antes de que pasara este tema que tiene que ver con la inmigración, la situación de violencia, la economía, ¿cómo van a incidir ustedes? Ustedes son un sector dentro de cada uno de los partidos, pero ¿cómo van a lograr permear, por ejemplo, las dirigencias de sus partidos de tal manera que puedan entender que quizás se puede estar caminando en un sendero equivocado cuando se polariza más este país? Guillermo. En el caso de nosotros, como PCN, nuestro secretario general, don Manuel Rodríguez, nace de la juventud PCN. Nuestra juventud nació a finales de los años 60 y hemos tenido esa tradición de juventud desde esa época, y él mismo nos abrió un espacio dentro del partido. Y no solamente nos abrió un espacio antes de la campaña, como generalmente hacen algunos partidos, sino que somos una juventud permanente. En este momento tenemos actividades, ¿verdad?, territoriales, San Miguel, Usulután, y como tú decías, en el campo, porque como tú sabes, el PCN es el partido del campesino y el obrero, y eso es lo que nos ha permitido estar tanto en el poder. Entonces, nuestro partido está buscando el relevo generacional. Estamos buscando líderes a niveles departamentales y municipales, y gracias a Dios estamos teniendo una aceptación al respecto. Entonces, dentro de muy poco, creo que el 2 de abril, tendremos la convención nacional, y luego tendremos regionales para invitar a los jóvenes a incorporarse a la política y al PCN. Y en el caso de ustedes, Josué, ¿cómo están trabajando? Porque bueno, el Partido Arena acaba de pasar un capítulo un poco interesante, sobre todo en el caso de los jóvenes, por este tema, ¿no?, de que se puso en agenda, la salida del representante del coordinador de comunicaciones en el caso de los jóvenes, y luego la renuncia de otros jóvenes también que se fueron, y todo este tema que se puso en agenda de si efectivamente hay o no apertura en Arena para poder tratar algunos temas que son bastante espinosos, sensibles, que tienen que ver con el tema del aborto, el LGTBI, por ejemplo. Pero bueno, explícanos. Bueno, primero decirte que es un reto para nosotros como sector Juventud de Arena y el sector Juventud de todos los partidos, el ser como ese tanque de oxígeno que tiene que entrar a los partidos y llevar esas ideas. Precisamente creo yo que el objetivo de esta mesa multipartidaria es ver todos los puntos de vista, darnos cuenta que todos tenemos parte de la verdad, pero al final cuando escuchamos todas las opiniones podemos tener una mejor solución a los problemas. En mi caso personal quiero contarte que ingresé al Partido Arena hace casi 4 años, no mucho, precisamente estuve participando en movimientos de la sociedad civil y tuve la oportunidad de incorporarme a la estructura, y en estas elecciones pasadas pude acompañar como diputado suplente a la diputada Milena Escalón, y de hecho hemos hecho una fórmula bastante interesante, porque hemos unido la experiencia y la juventud, y creo yo que precisamente eso es lo que tiene que ser, porque un relevo no es vamos a quitar a los que están para venir nosotros como jóvenes, sino que es un proceso, yo lo comparo mucho con las carreras de atletismo, donde existe una etapa donde la estafeta la comparten los 2 atletas y donde hay un proceso donde se hace un equipo en realidad, ¿verdad? Y sí, como Arena tenemos la población más alta de diputados jóvenes en la Asamblea Legislativa, tenemos la presidencia del Grupo Parlamentario de Jóvenes que se fundó en esta legislatura, entonces yo creo que sí existe mucha esperanza para los jóvenes del país, y precisamente el siguiente paso es también salir de los partidos, hablar con los jóvenes de otros partidos,
romper la polarización y sobre todo involucrar a la sociedad civil, que en este espacio de mesa multipartidaria y en esta campaña de Voz Depende lo estamos haciendo. Ahora, vamos al punto entonces que tiene que ver con el caso de la aspiración de la población de este país, que es el caso de los jóvenes, desde luego también, que más bien lo que se quieren es ir del país. O sea, porque, claro, hay un problema serio que tiene que ver con la seguridad en sus colonias, en sus comunidades, y a jugarse la vida acá en el país, a irse para Estados Unidos de forma ilegal, indocumentada, y tener que saltar el desierto, pasar por el muro y todo esto, cualquiera dice, bueno, mejor me la juego, me voy para Estados Unidos porque las probabilidades de morirme es más alta en este país, en las comunidades donde yo estoy viviendo. Entonces, y decía la Fundación Cristo Sale en la investigación que mostraba antes, el 88% de los salvadoreños dicen que quieren irse. Entonces, ¿cómo resolver esos temas? Yo le quiero comentar que yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos, allá estudié y trabajé, y hace poco yo recibí una nueva oferta de mi ex jefe, de que me fuera a Miami, y era muy tentadora, pero yo dije, si yo soy uno más de los que se van, ¿quién se va a levantar por la juventud? Y es donde yo decidí declinar y seguir en esto que llamamos política, porque tú me decías de nuestros partidos, cómo están pensando acerca de la juventud. Yo como joven no quiero que me regalen nada, William. Yo no quiero que me hagan una cuota de espacio en los partidos. Yo me quiero ganar mi puesto. Y para ganarme mi puesto, tenemos que trabajar por la juventud y ver temas de juventud y empezar a pesar dentro de los partidos y como país. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la interpartidaria va a permitir que sea un espacio donde conversemos y veamos qué oportunidad podemos conseguir para que haya trabajo, que es lo que este país necesita. Perfecto. Vamos a hablar en un momentito sobre los ninis. 26% de los jóvenes en el país son ninis. Es una investigación que hizo Fundaungo el año pasado. Bueno, creo que es un poco anterior al año pasado. Pero vamos a hablar de eso. Tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches. La recomendación de siempre, si usted le baja volumen al televisor y escúchenos únicamente por el auricular, porque nos está haciendo mucha retroalimentación y eso sí nos afecta. Nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Aló, buenas noches. Díganos. Aló. Sí, le escuchamos. Estamos al aire. Bien. Buenas noches. Buenas Le noches. llamamos de Santa Ana. Perfecto, adelante. Primeramente, felicitar al canal por haber tenido la oportunidad de tener estos jóvenes que nos están dando una muestra de madurez política a pesar de su juventud. Y lo bueno es de que, aunque son de diferentes partidos, son bien coincidentes en sus puntos de vista y en sus criterios. Y eso es lo que quizás lo que nosotros necesitamos ver en el mundo político, para que este país lo podamos ir cambiando. Y qué bueno el ejemplo que puso el joven ahí cuando decía ese relevo generacional que tiene que existir entre madurez y juventud, porque es necesario que exista una inducción de parte de los que ya tenemos alguna experiencia en la vida y los jóvenes que comienzan a agarrar el compromiso social de nuestro país. Así que felicitaciones a ambos por esta buena dinámica de diálogo que tenemos, un gran ejemplo. No hay violencia ni ofensivas en cuanto a la dirigencia, al contrario, viene el espíritu para involucrarnos y salir a que en la política podemos encontrar la paz de nuestro país. Buenas noches. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. Ya vamos a tener la oportunidad para que ellos también puedan agregar o responder un poco a lo que ustedes nos están planteando. Tenemos habilitados los dos números de teléfono. Si desean participar, 22630023, 22649179 para que hagan su pregunta o comentario para nuestro invitado. Pero bien, no sé si iban a agregar algo un poco a lo que decía el televidente. Sí, tal vez, bueno, agradecer, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que la población tenga esa conciencia de relevo generacional, del trabajo multipartidario y sobre todo fortalecer la democracia. Solo abonar al tema de los jóvenes migrantes. Es preocupante, y créanme que tuve la oportunidad de estar en Nahuaterique, Arambala, en Morazán, los ex bolsones del Salvador, y conocía historias que realmente desgarradoras y te muerden el corazón y te obligan o te hacen ese compromiso a cambiar. Y precisamente es bien difícil porque en el interior del país, si en el área metropolitana, pues que existe un poquito de
de empresas y un poco más de fuentes de empleo, creo que conforme te vas saliendo de la área, de la capital o del área metropolitana o de las cabeceras departamentales, las oportunidades se van reduciendo. Claro. Y al final, creo yo que precisamente la falta de empleo en los jóvenes, la falta de oportunidades, el no tener oportunidades para poder emprender, es lo que lleva a todos estos jóvenes a desesperarse, el no tener que comer, claro, la violencia, la inseguridad. Entonces yo sí creo que nosotros como jóvenes de los partidos políticos estamos sumamente conscientes que los jóvenes que migran hacia otros países, hacia Estados Unidos, hacia los diferentes países, es un problema urgente. Bien, nos quedamos en el punto porque tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, le voy a agradecer si toma la recomendación, bájele volumen al televisor, no nos escuche por el televisor porque tenemos un desfase en el audio. Si usted nos escucha por el auricular, sin duda alguna que vamos a estar en tiempo real escuchándole y no va a haber desfase. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De San Miguel. Adelante, le escuchamos. Sí, yo quería hacer un comentario acerca del muchacho que ya estaba en Estados Unidos. Él, pues, se le nota mucha inteligencia. Respecto a que él sabe que cuando vino el alcalde de Estados Unidos a proponerles propuestas para que este país cambiara, era muy bueno, diría yo, eficaz, pero vinieron del gobierno y lo rechazó. ¿Y sabe por qué? Por la ignorancia que tenemos aquí. Usted sabe que el 75% de las personas creen que lo que están haciendo está bueno. Y no, usted sabe que no es así. Es por la cual este país va en caída. Cuando ya estamos, pues, para componerlo sería ahí trabajar como ellos lo quieren intentar, pues. Yo para mí lo felicito porque lo quieren intentar, pero para componerlo mientras los de arriba no acepten sus errores, no va a haber un cambio. Gracias. Bueno, perfecto, gracias a ustedes por la participación. A ver, decíamos, para agregar un poco a esto, el 26% de los jóvenes en el país son ninis. En su momento, por ejemplo, la página decía, según un estudio de la Fundación Fundaungo, uno de 4 jóvenes en el país son ninis, es decir, ni estudian ni trabajan. Pero bueno, me indican de que tenemos otro televidente con nosotros en la línea. Vamos a tratar de tomar las llamadas y después, les parece, sí, ustedes claro, puedan responder, así que no se les vaya a ir por alto alguna de las consideraciones de los televidentes, por favor. Buenas noches, la recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor porque estamos escuchando mucha retroalimentación. Usted nos puede escuchar perfectamente por el auricular de su teléfono y con eso es suficiente. No escuche el televisor porque eso sí nos distorsiona la comunicación. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Sí, estamos al aire. ¿Aló? Díganos. Estamos al aire. Buenas noches. Buenas noches, díganos. Sí, yo quería hacerle hablar de unas cuestiones acerca de estos jóvenes. Y es buena la idea, porque en el tiempo del conflicto, cuando llegaron a los tratados de paz, había algo que se llamaba la condona en los jefes militares. Entonces los hijos de los que la condona fueron los que iniciaron para que llegaran a los tratados de paz. Pero ahora bien, ya estos jóvenes saben que ahora ya nosotros estamos cansados de esta situación política, social que tenemos en este país. Y si ellos están dispuestos a defender este país como se debe defender, qué bien por ellos. Y me alegra, los felicito. Ojalá que no se vayan a dejar caer en la tentación, como dijo el muchacho que estuvo en Estados Unidos, porque cuando ya les dan la mano es bien difícil. Ojalá primeramente Dios que les vaya bien. Gracias. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación. No sé si tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Hay otro televidente, perfecto. Vamos a darle paso al televidente que está con nosotros. Les recuerdo a ustedes, bájenle volumen al televisor. Esto nos ayuda muchísimo, no tiene idea, porque le escuchamos con más claridad acá en San Salvador. De lo contrario, se nos dificulta un poco, pero bueno, parece que se nos cayó esa llamada. Quizás entonces nos vamos, ¿lo tenemos con nosotros? Bueno, perfecto, vamos a tomar esta llamada.
La recomendación entonces, bájale el volumen al televisor, nos escucha por el auricular. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Sí, aló. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Sí, buenas noches. Sí, yo quiero participar en cuanto a decirles a los jóvenes que luchen por el futuro de ellos y de todo el pueblo en cuanto a las pensiones, porque no es justo que el plan que han presentado, y hay un grupo de políticos que están apoyando, de que den el 42%, y la persona que gane el mínimo, ¿cómo va a vivir con $120 para su alimento y sus impuestos? Es injusto, que luchen por eso, y así se va a ganar el pueblo. Perfecto. Gracias a usted por la participación. Vamos entonces a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, escuchamos entonces la opinión de nuestros invitados acá en el estudio y abordar otros temas que tenemos pendientes. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, estamos al cierre de conexiones. A ver, Guillermo, comienzo contigo. Hubo varias alusiones a, digamos, al ejemplo que pusiste de la oferta de trabajo en Miami. Y bueno, te viniste, dejaste ese trabajo, te volvieron a llamar entonces para que regresaras, pero decidiste quedarte. Uno dice, bueno, uno puede suponer, bueno, pero es que quizás vos tenés otra condición acá en el país, económica, o tenés una condición quizás de trabajo diferente, entonces por eso puede ser mucho más fácil. Pero bueno, explícanos. Sí, te quiero decir, la salida fácil era a tomar ese empleo en Miami y dejar a todo aquí, imagínate, ¿verdad? Pero la preparación que Dios me regaló, Dios me puso en mi corazón que era para regresársela a mi pueblo. Por ejemplo, yo traigo ideas que a través de mi partido y a través de la interpretatividad podemos promover, por ejemplo, reactivar el agro. Tenemos que subsidiarlo y crear una institución como el IRA, que era la institución que teníamos antes, que era cerrar un poco las fronteras, invertir en nuestros campesinos para que haya trabajo y no haya violencia, porque si no hay trabajo en el campo, los jóvenes buscan las pandillas. Y otro caso, como el que te decía tú hablabas de los ninis, William. Sí. Dicen que le quieren dar dinero a los que no trabajan ni estudian. A mí me enseñaron, tanto en los gobiernos de mi partido, que si tú invertís en algo que te va a regresar la inversión, es la mejor inversión. Por eso hacíamos puertos, aeropuertos, carreteras, porque todo eso generaba comercio. Esos tiempos pueden regresar. Tenemos que invertir, en lugar de regalarles dinero, porque no les regalamos clases de inglés conectadas con call centers. Hay muchas ideas que a mí me enseñaron en mi universidad y en mi trabajo en Estados Unidos, que por eso me quedé. Es decir, la lógica de mejor enseñarle a pescar en lugar de darle el pescado. Así es, pero es no solamente enseñarle a pescar para que ellos pesquen el pescado, sino que enseñarles a pescar, que consigan el pescado y les enseñas a dónde venderlo. Por ejemplo, las clases de inglés conectadas con call centers, en la época del presidente de Tony Saca, vino una persona de la India y le dijo al presidente, ¿tenés a alguien, tenés 50,000 personas que hablen inglés acá? Y la respuesta de él fue no. Claro, entonces él no pudo traer un hub de servicios. ¿Qué tenemos que hacer?
invertamos en los ninis para darles herramientas. Ahora, Josué, ¿se puede seguir teniendo esperanza? Y digo, desde la perspectiva de los jóvenes, ¿se puede tener esperanza en este país cuando hay una población que sigue inconforme, por ejemplo, con la gestión de gobierno, cuando hay desaprobaciones muy altas a la gestión, cuando hay esa preocupación, ¿no?, por la cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian, porque hay una situación de violencia que todavía está golpeando fuerte a esta sociedad? La verdad que yo creo que la esperanza es lo que debemos fortalecer en los jóvenes, precisamente. Ahorita el país con este bono demográfico, el 60%, tiene la oportunidad de ser un país altamente productivo, porque tenemos la mayoría de las personas aptas para trabajar. Sin embargo, yo creo que es evidente que necesita haber un rumbo. Yo te digo, bueno, Guillermo, como tú dices, es una bendición que has podido tener tu formación en el exterior y poder optar a este tipo de trabajos, pero muchas veces nuestros jóvenes ni siquiera pueden terminar el bachillerato, o muchas veces la situación económica o en la realidad que ellos viven en su entorno los obliga a salir no solamente en búsqueda de un trabajo, sino que en búsqueda de salvar su vida. Entonces, evidentemente, nosotros como jóvenes creemos que debemos de dejar de criticar y de quejarnos de esa realidad que nos golpea, y nos golpea duro, porque en realidad los porcentajes de homicidios que existen en el país, la mayoría son jóvenes. Entonces, pasar de la indiferencia y de la crítica y participar, involucrarnos. Entonces, de hecho, uno de los lemas o de las líneas que tenemos dentro de esta campaña es que las críticas, solo por criticar, ¿verdad?, sin acciones, no transforman las realidades. Entonces nosotros sí creemos en que debe existir una participación de parte de este 60% de la población, involucrarnos en los espacios donde se toman las decisiones y cambiar esta realidad. Y yo creo que sabemos que tenemos el poder. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Somos el 60%. Tenemos que elegir funcionarios públicos que puedan escuchar, que puedan transformar estas realidades. Así que básicamente yo les diría a todos los jóvenes que sí tenemos tenemos el poder ahorita para cambiar esta realidad. Y solo contarte, esta mañana platicaba yo con la diputada Milena y decíamos, esa generación de la que hablábamos anteriormente tuvo el reto de solucionar un conflicto, de sacar el país adelante. Hubieron muchos héroes en esa generación. Ahora nuestra generación tiene el compromiso de rescatar al país nuevamente de esta crisis en la que se encuentra. Tiene el compromiso de poder sacar a El Salvador adelante. Y empezando por la polarización. Romper esa polarización, crear un espacio de diálogo donde escuchemos todos, haga un mea culpa cada uno de los autores que actualmente no está haciendo bien las cosas, y poder decir, ok, vamos a corregir el rumbo y vamos a cambiar la realidad. Pero esto no va a ser posible sin la participación de los jóvenes. A ver, hay algo que drena y tiene un impacto fuertísimo sobre digamos, la gestión social en cualquier país en el mundo, y tiene que ver con la corrupción. Ya en la medida en que los fondos, de los contribuyentes, en lugar de irse regrese a los contribuyentes convertidos en obras, terminan en manos de desconocidos. ¿Qué coincidencias pueden tener ustedes sobre el tema, por ejemplo, de cómo enfrentar la situación de corrupción en el país? O cómo lograr, por ejemplo, que cada centavo que sale de los contribuyentes regrese convertido en obra. Yo creo que la corrupción, además de ser un eje de trabajo de la mesa multipartidaria, porque es uno de los puntos clave contra los que nosotros queremos luchar como mesa, también puedo decirte que al interior de mi partido, y sé que de muchos otros partidos, las juventudes son los principales impulsadores de luchar contra la corrupción, porque antes, creo que también el ser la generación mejor informada de la historia nos obliga también a fiscalizar a dónde van los fondos públicos. Antes, por ejemplo, existían muchos viajes, existían muchas acciones no lícitas o no éticas que se daban y la gente no se daba cuenta. Ahora, con las redes sociales, con los medios de comunicación digitales, tenemos acceso a la información. Bueno, tenemos oficinas de acceso a la información también en las instituciones públicas. Entonces yo creo que ese es el reto de nosotros como jóvenes, de este 60% de la población. Conocer, o sea, investigar, fiscalizar a nuestros funcionarios, a nuestras instituciones, y denunciarlas. Denunciar la corrupción, venga de donde venga. Ya. Sí, ¿Cuál es tu opinión, Guillermo? Yo creo que la corrupción es algo cultural.
es parte de nuestra idiosincrasia. Y yo le decía a las juventudes nuestras, cuando usted, su mamá, nos mandaba a comprar algo a la tienda, le regresaba el vuelto. Desde chiquitito la semilla de la corrupción es sembrada. Yo creo que tanto las instituciones religiosas como el colegio, universidades y nosotros como partido político tenemos que darles principios de transparencia, principios de cómo en un momento dado, cuando ellos sean concejales, alcaldes, cuando sean mayores, enseñarles que Dios te está viendo, que la patria te lo va a demandar si tú tomas algo del que no les pertenece. O sea, principios y valores desde la casa. Así es. Comenzando por casa. Empezando por la casa, pero quiero decirte que nosotros como PCN, dentro de nuestros institutos políticos de juventud, estamos implementando ya principios, valores desde ya, sabiendo de que es pecado robarle a un pueblo, pero es más pecado robarle a un pueblo pobre. Así nosotros como partidos políticos tenemos que enseñar esos principios a nuestras juventudes, porque el que está en nuestra juventud quiere ser político. Es responsabilidad nuestra, de la casa y de las iglesias, el implementar esos principios. Ahora, ¿cómo convertir la política en un apostolado, pero también en una cuestión de sacrificio? Porque ese es el tema, ¿no? O sea, que acá no es la política la mala, sino los políticos que convierten o dañan la política. En cualquier país del mundo ocurre lo mismo. O sea, fíjate que cuando yo estudiaba Derecho, a mí me explicaban que en Europa, en países como Noruega, Suecia, el derecho, ellos, las personas, por ejemplo, no tenían que pedirle ni los tickets de los metros, porque la gente ya sabía que había pagado. Aquí tenés que estar verificando que no hagamos un delito. O sea, por consentimiento la gente seguía la ley. Claro, hay países en Europa donde efectivamente pero uno toma el ticket para el metro o para el bus y nadie se lo pide. Sí, y pero uno está en la parada de buses, se sube al bus y nadie se lo pide. Pero claro, hay inspectores. Si el inspector lo cacha sin ticket, pueden ser, no sé, 300, 400 euros de multa. Pero, pero hay ese sentido, ¿no? Sí. De que también lo puede hacer, o sea, y salir librado. Y te estoy diciendo que esos países como Suiza era de los más corruptos de Europa. Pero una vez llegó Calvino, por ejemplo, y le implementó el cristianismo y su cultura cambió. Porque les empezó a decir Calvino, Dios te está viendo. Entonces, tal vez, como te repito, instituciones religiosas y las escuelas tenemos que impulsar esos principios para que por puro consentimiento la persona deje de ser corrupta. Yo creo que esa es la solución. Ahora, en el caso de ustedes, como PCN, ¿estarían de acuerdo en unas CICIES en El Salvador? Yo como nacionalista me duele mucho, porque yo sí creo que el salvadoreño puede autorregirse. Bueno, debería ser así, pero sí. En el pasado conflicto armado hubo necesidad de la intervención extranjera durante la guerra y lamentablemente, pero también al cierre de la guerra. Finalmente, si no se involucran los países amigos y los demás países, difícilmente tendríamos un acuerdo de paz. Entonces, primero le delegamos la justicia, que es una parte soberana, luego le delegamos la administración, porque el salvadoreño no se puede reír solo. No, yo creo que no hemos llegado a un punto todavía que las CICIES puede intervenir. Es que tenés que analizar lo que es las CICIES. Yo no estoy diciendo que no pueden venir instituciones nacionales a ayudarnos, pero ya tomarse la justicia, investigarte tus cuentas bancarias extranjeros y dejar a la fiscalía de un lado. Yo como nacionalista y como abogado me pone un poco nervioso, pero como te repito... En caso que se delegue entonces la función constitucional delegada a la fiscalía, se le delegue a un extranjero, si fuera el caso. Como es la CICIE. La CICIE en Guatemala, ¿tú crees que tiene esa naturaleza? Yo en FUSADES tuve la oportunidad de hablar con los guatemaltecos que ya implementaban las CICIES y nos comentaban que ellos ya traían los casos, se los daban a la fiscalía, ya investigados con cuentas de banco, investigados con... O sea, esas CICIES, esas organizaciones internacionales ya se habían tomado atribuciones de investigación. Ahora, es cierto, tenemos un nivel de corrupción, pero si tú ves el nivel de corrupción no es comparado a Guatemala. No hemos llegado a ese punto. Yo creo que tenemos que invertir en la fiscalía, como lo dice el fiscal. Démosle más recursos a la fiscalía, démosle más recursos a la Suprema, y no hemos llegado a ese punto. Como nacionalista me preocupa. Ahora, Mauricio Interiano, el presidente del Partido Arena, sí ha reiterado en los últimos días, ha reiterado de que el Partido Arena está de acuerdo en una CICIES en El Salvador. Yo creo que los niveles de corrupción en El Salvador son altísimos. Y yo sí creo que no quisiera que llegara a un nivel más alto, porque creo yo que también la Fiscalía actualmente no tiene los recursos para poder indagar y hacer las investigaciones pertinentes en todos los casos de corrupción. Yo creo que en este caso la CICIES podría venir y resolver todo este cáncer que poco a poco se está
acabando al país. Entonces yo sí soy del punto de vista que sí debe de existir una CICIG, porque en realidad no podemos permitir que el país caiga en casos de corrupción. Como lo decíamos, somos un país con índices de pobreza altísimos y no es justo que políticos o gobernantes estén robando el dinero que a la gente tanto le cuesta ganar, y que precisamente la gente se está yendo del país por esa falta de oportunidades. Entonces yo creo que sí se necesita decisiones drásticas y métodos drásticos para una situación tan crítica como la que nos encontramos en este momento. Nos quedan un par de minutos para cerrar sobre el cierre de la entrevista. Entonces, de vos depende, al final de cuentas, entonces, ¿en qué esperan que termine? ¿O a qué esperan que arribe? Guillermo. De vos depende es una campaña de la interpartidaria que hemos formado, que está como base en el Instituto Holandés para la Democracia Interpartidaria. De vos depende es un llamado al grupo demográfico de juventud, que es uno de los más grandes, 63%, a incorporarse a la política, ya sea a través de un partido político o una sociedad civil. Si nosotros no quedamos a nivel de quejarnos nada más, todas esas ideas y esos proyectos que tenemos nunca se van a realizar. Y de vos depende es una campaña que le dice al joven: involúcrate en política y toma las riendas de El Salvador. Ahora bien, entonces van a las universidades, ¿dónde más? Bueno, la iniciativa también incluirá al interior de los partidos políticos ya en el ejercicio que tienen ustedes con las juventudes. Bueno, precisamente eso. De vos depende es una campaña que busca empoderar a los jóvenes y hacerlos partícipes tanto en la política partidaria, en las juventudes de los diferentes partidos políticos, o en la sociedad civil, en los diferentes movimientos o iniciativas que existen. También, como lo decía, además de los partidos políticos, hay organizaciones de sociedad civil. O sea, no nos vamos a ver a ustedes reclutando jóvenes para cada uno de los partidos. O sea, no, la idea es empoderar a los jóvenes, mostrarles la realidad, decirles, invitarlos a que participen, y ellos pueden elegir desde dónde van a hacer política. Y básicamente eso es lo que busca. Tenemos una serie de actividades. Uno de los ejes de trabajo también que estamos discutiendo es llegar al interior del país a resolver las problemáticas, por ejemplo, como la educación sexual y reproductiva. Sabemos que tenemos un mapa de embarazos altísimo, claro, de niñas y adolescentes. Entonces, son una serie de problemas y vamos a tener diferentes herramientas para acercarnos y poderlas discutir. Y por supuesto, el compromiso de los representantes de los jóvenes que formamos parte de partidos políticos en esta mesa y en esta campaña es trasladar todas las necesidades y todos los insumos que hemos recogido en el territorio a nuestros funcionarios públicos. ¿Y gozan del respaldo pleno ustedes de los secretarios generales, de los presidentes de los partidos? Totalmente. Sí. Todos los presidentes, todos los... Así es, y de hecho yo sé las juventudes de Arena, como las juventudes del PCN, GANA, PDC y Sociedad Civil. De nosotros dependerá también abrir espacios a nivel nacional, porque si tú te metes a las redes sociales de Vos Depende, hay un mapa y van a empezar a aparecer las actividades que Arena, PCN, GANA, PDC, Sociedad Civil va a empezar a tener. Entonces, la juventud al entrar se va a dar cuenta que sí hay espacios para ellos incorporarse en política. Dependerá de cada partido hacer eventos y abrir sus estructuras a nivel nacional. Como yo sé que en el caso de Arena, el PCN, las tenemos a nivel nacional. ¿Y las actividades no se están convirtiendo tampoco en un meeting? No, por ejemplo, yo te estoy diciendo... ¿Tampoco llegan con camisetas de cada uno de los partidos que representan? No, como interpartidaria no, pero cuando yo tenga, por ejemplo, el 2 de abril, yo tengo una convención nacional aquí en San Salvador, en el website de Vos Depende va a haber un pin que va a decir, hay una actividad nuestra como PCN. Tal vez en Santana hay una actividad de Arena y del PDC en otro departamento. Entonces, nosotros como partido nos estamos abriendo para que te incorpores a la política y también la sociedad civil. Bueno, perfecto. El tiempo se nos ha agotado. No nos queda más que agradecerles. El espacio va a estar abierto para poder conversar con ustedes de estas iniciativas que creo que es muy importante trascender para el futuro de este país. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, William. Gracias, TVO. Gracias al programa. Ha sido un espacio muy lindo. Gracias al Instituto Holandés y a esta campaña que nos están permitiendo para abrir espacios a la juventud. Perfecto. Siempre bienvenido, Josué. Bueno, gracias por este espacio. Esperamos que no sea la última vez. Agradecer nuevamente al NIN por acompañar a la juventud salvadoreña en este esfuerzo y sobre todo invitar a los jóvenes a que se sumen a las diferentes iniciativas, a las diferentes actividades que tendremos como campaña de Vos Depende y decirles que
transformar El Salvador está en las manos de todos nosotros. Y que de vos depende. Perfecto. Y que de vos depende, como decimos en la campaña. Perfecto, gracias. Entonces terminamos de esta forma Conexiones. Nos vamos a ver el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estará con nosotros en nuestros estudios Edwin Zamora, concejal del Partido Arena en la alcaldía de San Salvador, hablando de temas de nación, pero también de trabajo municipal. Gracias por su fiel sintonía, que descanse el fin de semana. Nos vemos el miércoles. Buenas noches.